¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, buenos días, dependiendo del horario en lo que le estén viendo esta clase. Nuevamente nos encontramos ahora con la materia de sistemas programables. Presenta su servidor, Salvador Becerra García. En este caso vamos a hablar de los sensores. Esta va a ser nuestra temática, sensores. Entonces vamos a dar una breve introducción en cómo es que nace el aspecto de considerar sensores, así como cuáles son sus características, cómo es su funcionamiento, qué otros componentes funcionan con los sensores, y ya dentro de la industria, dentro de nuestra área, para qué nos van a servir los sensores. Entonces, pues vamos a dar inicio. Antes que nada, vamos a comentar el nacimiento de una máquina, ¿no? Para que apareciera una máquina, antes que nada, tienes que considerar que las actividades comerciales son en el momento en el que alguien fabrica algo que no es para sí, o sea, que no lo va a consumir uno, sino que lo están creando para que alguien más lo consuma y entonces pueda venderlo y pueda conseguir dinero. Esto tiene que ver un poco más con economía. A esto se le va a llamar manufactura. La manufactura, pues es justamente esta actividad comercial, el que una persona o un grupo de personas desarrollan algún producto final, pero que directamente lo van a hacer con herramientas básicas y que prácticamente del 90 al 100% de la actividad es realizada a través de las manos. Entonces a eso se le va a llamar manufactura. Pero esto va a ser pues mucho antes de la revolución industrial. Aquí se ocupan diferentes herramientas que van a ayudar de acuerdo a todo lo que las actividades comerciales que existen en ese momento, como son la agricultura, en este caso lo que es la vestimenta, el desarrollo de la vestimenta, el calzado, los alimentos, el procesamiento de alimentos, etcétera. Pero pues justamente va a llegar la revolución industrial y van a aparecer las máquinas para justamente empezar a reemplazar las actividades del hombre. Entonces estas van a ser una serie de instrumentos, una serie de engranes, una serie de muelleos, de partes, elementos que justamente constituyen una máquina, las cuales van a tener diferentes mecanismos, funciones, de acuerdo al área en la que se está aplicando, pero siempre con la finalidad de reemplazar al hombre, y no es porque no funcione su actividad del hombre, sino para aumentar la productividad, o sea, generar mayor producto. Al generar mayor producto se genera mayor riqueza. Entonces, aquellas personas que empiezan a crear empresas con un poder adquisitivo, pues empiezan a comprar máquinas y sale el rol de las personas dentro de una empresa, y solamente empiezan a tener su rol como supervisores, como directivos, y algunos logran mantenerse dentro de la empresa como personas de mantenimiento para justamente reparar daños de las máquinas. Algunos otros también quedan para hacer la manipulación de la máquina, pero como tal, pues la máquina prácticamente viene a reemplazar la actividad humana. Sin embargo, pues no, en ese segundo momento, a pesar de que se busca el orden de la construcción, háblese de un carro, de un zapato, pues aún así no se lograba con perfección y con total agilidad, con total funcionamiento
efectividad, eficiencia, la creación del producto final. Entonces, ¿realmente la máquina reemplazó al hombre? Pues no en su totalidad, porque quiere decir que una máquina, al dañarse, pues no necesita del hombre, ¿no? Para que justamente sea pues reparada. Y entonces, pues no se pues no podemos dejar totalmente afuera al humano, al hombre. Entonces, el hombre lo único que empieza es a especializarse en el funcionamiento de las máquinas y tomar actividades especializadas como la ingeniería, como las licenciaturas, donde los técnicos, donde ya tienen que tener conocimientos específicos dentro de un área, convertirse en especialistas. Ese va a ser su rol del hombre. Y la máquina, pues efectivamente va a tener muchos errores. A un inicio se descomponían fácilmente, a pesar de que le daban mantenimiento, y en ocasiones tenían que ser reemplazadas estas máquinas y no lograban hacer un trabajo eficiente, efectivo, por lo que a veces tenía que una misma máquina colaborar junto con otras para tener un producto final. ¿Realmente lo pueden hacer solas? Pues no, ¿verdad? Aquí lo podemos ver con una imagen, cómo inicia el rol del hombre en la manufactura, empieza a cambiar su rol, empieza a interactuar con la máquina y pues... Pero entonces, ¿realmente debe de trabajar la máquina de la mano de la persona, del hombre, de la mano humana? Entonces no se puede quedar a un lado, no lo puede desechar, pues lo necesita. Al final, el procesamiento del cerebro humano tiene mayor capacidad de respuesta que un procesador o un microcontrolador dentro de una máquina. Y entonces, pues definitivamente falta mucho para que una máquina totalmente nos pueda reemplazar para todas las actividades que un hombre puede realizar. Sin embargo, aquí se tiene que denotar que entonces las máquinas se les empieza a dar otro enfoque, que hagan actividades donde son muy repetitivas y puede cansar al hombre y no lo puede dejar que crezca o se desarrolle en un ámbito emocional. El rol del hombre como una persona, la cual puede sufrir riesgos en el trabajo o riesgos en áreas donde le puede generar algún problema de salud. Y entonces en estas actividades es donde realmente entra una máquina, donde realmente debe ser reemplazado el hombre por una máquina, por actividades repetitivas y por actividades de alto riesgo. Entonces la unión hace la fuerza. Hay que trabajar de la mano con las máquinas, pero las máquinas cuentan con lo necesario para que puedan suplantar totalmente las actividades del hombre. A un inicio, pues sí, eran muy eficientes, pero su curva se fue desgastando. Hoy, en la industria 4.0, recuerden que se maneja el considerar que todos los dispositivos tienen que estar conectados, que todos los dispositivos tienen que generar información, o sea, recolectar datos, que todos los dispositivos puedan llegar a diferentes bases de datos, que todos los dispositivos puedan darnos información que se encuentra en algún otro punto, o sea que tengamos nosotros acceso a ello, e incluso que puedan replicar las formas y que nosotros podamos ver qué es lo que está del otro lado. Háblese de las impresoras 3D. Entonces aquí tenemos que llegar a un nivel muy alto. ¿Y cómo es que lo vamos a realizar? Entonces la industria 4.0, la industria automatizada, determina que hay ciertos aspectos que deben de tener de entrada para la automatización de las máquinas. Deben de contener
una computadora. O sea, ya no ser solamente una máquina, sino convertirse en una computadora. Para ello, pues deben de contar de un microcontrolador o de un microprocesador. ¿Cómo se tuvo que corregir? ¿Cómo se tuvo que corregir? Una máquina, pues yo les comentaba que entonces no puede realizar las actividades como el hombre. ¿Por qué no puede realizar las actividades como el hombre? Porque el hombre cuenta con sentidos. Los sentidos que usualmente no conocemos es el tacto, la vista, el gusto, el olfato, el oído. Le sirven a los humanos para percibir datos de objetos, sus actividades o reacciones de su alrededor, y posteriormente serán traducidas por el cerebro como información para una toma de decisión. Entonces, esos son los sentidos, ¿no? De acuerdo a lo que percibimos, pues vamos a reaccionar. Y tienen que pasar por el cerebro. O sea, va a haber datos que son procesados por nuestro cerebro y va a decir, ah, hace frío, ah, huele bonito, ah, huele feo, ah, algo me va a pegar, ah, esto sabe horrible. Entonces, para eso nos van a servir los sentidos. Conocemos 5 y desde el preescolar nos los presentan, ¿no? Y desde que nosotros nacemos también tenemos sentidos como son el tacto y el gusto. El tacto, pues que los bebés empiezan a tocar las cosas para empezar a conocerlas y se las llevan a la boca porque justamente una de las formas para ellos aprender y adaptarse a la información que le puede otorgar un objeto, pues es llevándosela a la boca y es por el gusto. Son los dos primeros sentidos que empiezan a manejar y luego el de reconocimiento a través de la vista. Y ya por último, sería el del olfato y el del oído. Sin embargo, muchos médicos, científicos, investigadores y pedagogos consideran que el oído es el primer sentido que se desarrolla desde el vientre de la madre, que es por eso que se les pone música, que las mamás le hablan, etcétera. Pero pues esto solamente queda en teoría, no está totalmente comprobado. Entonces, el último sentido que realmente se desarrolla, pues sería el olfato. Todo dependerá del autor que estemos leyendo, investigando o que nos estemos referenciando a él. ¿Cuántos sentidos tiene el hombre? El hombre, pues realmente pues tiene 26 sentidos. O esos son los sentidos regulares. Por ejemplo, tenemos el de la nocicepción, que en este caso es el de sentir dolor. Es un sentido. Muchos no lo consideran como sentido porque creen que nada más existen 5, pero existen más. Entonces, este es un ejemplo. Tenemos el de la mecanorrecepción. La mecanorrecepción es el reflejo de los músculos, o sea, cómo tienen que reaccionar a la hora de hacer un movimiento, a la hora de que también reciben un golpe. Cuando el médico te da un pequeño golpe en el nervio, también se acciona el músculo. Entonces, esta es la mecanorrecepción. Otro que es muy famoso es el del equilibrio. El del equilibrio se encuentra un pequeño líquido detrás de la oreja y ese líquido, de acuerdo a su posición, te va a permitir que tú estés en un equilibrio a la hora de caminar, a la hora de correr. Si tú giras, este líquido pues se arremolina dentro de su espacio y justamente por eso pierdes el equilibrio. La propiocepción, que es la que nos hace sentir nuestro cuerpo, o sea, cada una de nuestras partes del cuerpo. No solamente es el tacto, sino que las partes de nuestro cuerpo también a su vez se sientan. La kinestesia. La kinestesia es que nosotros, a través del conocimiento previo que ya tenemos, podamos predecir el movimiento. O sea, si algo se acerca hacia nosotros, nosotros ya sabemos que tiene cierto rumbo, cierta dirección, nos puede golpear o simplemente va a continuar su camino. Y entonces esa es la kinestesia. Existen más sentidos,
Esos son algunos de los ejemplos, más los que ya conocemos. Entonces aquí ya por lo menos mencionamos 10. Pero bueno, esos son sentidos y que nos ayudan a realizar muchas actividades. Y que también de ellos vamos a obtener información de nuestro alrededor, del mundo que nos rodea, de todos los objetos en los que se encuentran cerca de la persona, ¿no? Entonces, para eso son los sentidos, ¿no? Para recibir información y procesarla en el cerebro y entonces realizar una toma de decisión, realizar una actividad, realizar una acción. ¿Qué se necesita para imitarlo? Entonces, una máquina no tiene sentidos, pero pretendemos que una máquina sea lo más cercano al hombre, porque entonces si no puede realizar las actividades del hombre en su totalidad, y sobre todo en las actividades de riesgo, pues es preocupante, porque entonces no hemos logrado tener una computadora, una máquina que logre imitar al hombre. Pero ¿qué se debe de considerar para que nosotros creemos robots? ¿Qué es lo que necesitamos para crear máquinas inteligentes? Máquinas tal vez ni siquiera inteligentes, máquinas automatizadas. Bueno, lo que se necesita es lo siguiente: obtener datos, manejar receptores para obtener estos datos, análisis de estos datos, el procesamiento de estos datos. Entonces, eso es lo que se necesita para imitar al hombre, las funciones del hombre, los sentidos del hombre. Para ello, vamos a encontrar estos temas: los sensores, los transductores y transmisores. Estos tres van a funcionar en conjunto para poder imitar al hombre, para poder imitar sus sentidos, e incluso pueden realizar algunas actividades que el hombre no puede realizar, algunos sentidos que nosotros no los tenemos. Pero bueno, entonces, ¿qué es el sensor, qué es el transductor y qué es el transmisor? Las máquinas se apoyan, las máquinas automatizadas se apoyan de elementos para realizar sus tareas. Serían estos tres elementos. Nosotros cuando hablamos de máquinas automatizadas hablamos únicamente de sensores, pero realmente el sensor, para que pueda funcionar, se apoya de los otros dos, del transductor y del transmisor. Y entonces, ¿qué es cada uno de ellos? Vamos a verlos. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de sensores. Tenemos el de humedad, tenemos el de temperatura, tenemos el de cercanía o proximidad, tenemos el de temperatura, el de flama y tenemos el acústico, el del sonido. ¿Y qué es un transductor? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de los transductores. El transductor como tal, pues va a trabajar de la mano con el sensor. El transductor lo que va a hacer es tomar el dato que se encuentra ahí afuera, en el alrededor, en el ambiente, y lo va a convertir en algo que podamos nosotros entender, en alguna magnitud. Quiere decir que el sensor toma la información, la mete dentro del transductor y nos va a regresar una información, o nos va a dar una información que nosotros podamos entender. Quiere decir que un sensor de luz se va a activar cuando haya luz, o en su defecto cuando no haya luz, va a percibir eso y entonces lo va a mandar al transductor y nos va a decir si hay o no hay ausencia o no hay o presencia de luz. Ese sería en un primer momento, porque también podemos encontrarlo de otra forma, más específico todavía. Tenemos un termómetro. Un termómetro es un sensor, pero se apoya de un transductor.
el transductor nos va a decir en cuántos grados se encuentra. Sí hay temperatura, pero en cuántos grados centígrados se encuentra. O en cuántos grados Fahrenheit se encuentra. De acuerdo al transductor que se esté manejando. Entonces nos tiene que dar una magnitud que sea entendible. Y que sea lo más precisa posible. Si estuviéramos hablando de peso, pues nos tendría que dar alguna magnitud que tenga que ver con el peso. Háblese del gramo, del kilogramo. Entonces tenemos un sensor que va a percibir cuánto peso se encuentra dentro o sobre de él. Y entonces el transductor nos va a dar información que sea entendible. Si hay peso, pero ya no solamente se queda en si hay peso. El sensor nos dijo que sí hay, pero el transductor nos va a decir la exactitud. Nos va a decir cuántos gramos, cuántos kilogramos, de acuerdo a, en este caso, la magnitud que se esté manejando. Ese es el rol del transductor. Y el transmisor, pues es todavía más sencillo su rol. El transmisor simplemente nos va a demostrar, nos va a mostrar la información en dígitos, en números, en palabras, algo donde nosotros podamos entender qué información fue tomada, fue ingresada al transductor y que ahora nos está dando un resultado para que nosotros lo tomemos en cuenta, ¿no? Para alguna actividad. Hablamos de uno de presión. Se está pasando gas a un tanque y necesitamos saber en qué momento pues el tanque ya se encuentra a nada de llenarse. Entonces vamos a utilizar este transmisor para que nos diga cuál es la capacidad que hasta ese momento se está manejando, porque de sobrepasarla pudiéramos dañar el tanque de gas, pudiéramos dañar ese dispositivo o el que lo está alimentando, la pipa. Es por eso que es necesario también utilizar el transmisor. Entonces, para que una máquina realmente pueda empezar a imitar y a suplantar al hombre, tiene que apoyarse de estos tres elementos: sensor, transductor, transmisor, donde el sensor toma la información del exterior, del ambiente. El transductor lo va a traducir a una unidad de medida que sea entendible por el hombre, y el transmisor nos va a dar el resultado final de la actividad, que sea ya de forma visible, entendible. Y bueno, entonces vamos a ver su clasificación. Aquí tenemos los tipos de sensores. Tenemos ópticos, de temperatura, presión, proximidad. Esos son algunos que, perdón, esos son la clasificación de los sensores. Y luego tenemos los tipos de transductores. Tenemos los pasivos, los activos, y también tenemos los analógicos y los digitales. Los pasivos son aquellos que no necesitan necesariamente de corriente eléctrica para su activación, o sea que se pueden activar en todo momento de acuerdo a el lugar donde está recibiendo información. Háblese de temperatura. Entonces, si es de temperatura, pues simplemente está en el medio ambiente y puede tomar la información y traducirla a algo entendible de nosotros. Los activos son aquellos que sí necesitan de electricidad para su funcionamiento, y por lo tanto existen estos otros transductores, los que dan un resultado que sea analógico y un resultado que sea digital. Los analógicos son aquellos que vienen de los pasivos y los digitales son los que vienen de los activos. No necesariamente todos los activos sean digitales, algunos pueden ser analógicos. Cuando estamos hablando de un activo, pues tiene que ver con corriente. El velocímetro en ocasiones de un vehículo pues te puede dar la velocidad, pero de forma digital y no necesariamente analógica.
Un transductor analógico pues puede ser justamente el mismo velocímetro, pero ahora solamente con una aguja dentro del vehículo que te muestre cuál es la velocidad, pero la digital ya te va a dar con mayor exactitud y solamente va a funcionar cuando esté encendido el carro. Y una donde fuera activo pero analógico es que solamente se activa con corriente y se mueva la aguja cuando esté encendido el vehículo. De otra forma no se va a encender, no nos va a dar resultados, y entonces aunque tú lo empujes pues no está encendido y no nos va a dar ningún resultado. Y tenemos los tipos de transmisores. Aquí tenemos los que son de pantalla, de aguja, de mercurio, color, temperatura y acústicos. Quiere decir que nos pueden dar resultados a través de pantallas, a través de agujas como los velocímetros, de mercurio, de movimientos. Tenemos los de color, donde de acuerdo al color que nos presente nos está diciendo algo. De temperatura, donde nos puede dar una respuesta a través de que se ponga más frío, más caliente. Esos son los transmisores. Y los acústicos son aquellos que nos pueden transmitir un sonido como resultado de qué es lo que está pasando. Entonces, para resumir, el sensor toma la información, el transductor la traduce a una unidad de medida que se pueda entender y que maneje el hombre, y el transmisor nos va a dar el resultado de alguna forma que sea visible y que sobre todo pueda entender alguno de nuestros sentidos. Esto siempre va a ser con la finalidad de automatizar y que se genere inteligencia artificial, o por lo menos eso pretende la industria 4.0, que lleguemos a la inteligencia artificial. Pero no siempre tenemos que llegar a la inteligencia artificial, ya que solamente podemos quedarnos en el nivel de automatizar. Pero para automatizar es el reconocimiento de todo lo que se encuentra a su alrededor para que pueda trabajar y entonces determine, tome decisiones la máquina cuando esté haciendo alguna acción. Si tú entras a una armadora de vehículos, te ponen líneas donde tú tienes que ir caminando por esas líneas, y si tú no las respetas, si tú sales de esas líneas, pues puedes correr peligro de que alguna máquina te llegue a lastimar. ¿Por qué? Porque esta no se para, ¿no? Están continuamente trabajando. Pero a partir de que se tomaron en cuenta los sensores, los transductores y los transmisores, entonces a pesar de que tú salgas de la línea, pues ahora sí van a existir estos sensores que detectan que la persona que está vigilando, que el supervisor por alguna razón salió de esta área, entonces va a detener su actividad para que justamente no corra riesgo de lastimarla. Y entonces, después de que pueda pasar, pueda continuar con su actividad. A eso se le va a llamar automatizar. Y son los principios de la inteligencia artificial. Todavía la inteligencia artificial toma mayor número de decisiones a través de las redes neuronales. Pero bueno, esas son el preámbulo para llegar a lo que es la inteligencia artificial. Gracias, chicos. Nos vemos. Hasta luego.